Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte del capítulo 3, lo que es el juego. En este capítulo, o en esta segunda parte de este capítulo 3, vamos a hablar acerca del juego y la convivencia, por qué el niño y el joven juegan, algunos conceptos del juego. Vamos a dar algunas recomendaciones metodológicas del juego, pasos para la enseñanza del juego, los juegos como instrumento educativo. Vamos a mencionar las características del instructor, hablaremos de los tipos de juegos, descripciones del juego, teorías sobre el juego y por último vamos a hablar sobre las clases de los juegos. Espero que en esta ocasión entiendan un poquito más y les ayude bastante para que puedan seguir las pautas necesarias que se les muestra en este capítulo. Bien, comenzaremos hablando respecto al juego y la convivencia. A veces nos permitimos llegar a una edad en la cual ya no nos anima jugar, ya nos permite relacionarnos más en otras actividades de responsabilidad como por lo que es el trabajo. También vamos creciendo y nos vamos aquejando de múltiples dolencias en el cuerpo, dolores de espalda, de articulaciones. Entonces es aquí donde se va perdiendo un poco eh, ese ánimo de poder jugar, ese ánimo de llevar actividades en el tiempo libre de juegos. Entonces, el adulto paulatinamente entra en el declive de su ciclo vital, se va perdiendo ante el avance de la esclerosis, y no solo de la esclerosis, sino que también de dolores articulares, dolores de espalda, eh, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, etcétera. Podemos mencionar un sinfín de dolencias que son debidas a la falta de ejercicio físico y a los malos hábitos de alimentación y de descanso y sueño. Y tienen menos juegos en las articulaciones, así como menos juego en el ámbito de la interacción social. Y él mismo se pregunta cómo mantener viva su sensibilidad y su excitabilidad de joven. Hay que recordar que a medida vamos creciendo, eh, tenemos más responsabilidad. Entonces nos permitimos menos, darnos el tiempo y darnos el permiso para poder realizar actividades recreativas que nos permitan descansar, que nos permitan recrearnos y que nos permitan aprender un poco más. Entonces, esto nos aleja un poco también de la sociabilidad que antes teníamos, de la vitalidad, del vigor que nosotros poseíamos en tiempos de juventud a medida vamos creciendo. Pero esto no debe ser un factor, esto debe ser más bien un reto para que podamos darnos cuenta de lo importante y lo necesario que es en la vida practicar un juego, practicar una actividad recreativa en tiempos de descanso. Entonces, son múltiples las actividades. Hay que darnos cuenta de que las actividades lúdico-creativas nos van a permitir ser aquellos jóvenes que fuimos creativos. Eso se va a ir dando a medida de que nos va a permitir cortar esos circuitos de tensión, porque a través del juego y de la creación nosotros vamos a divagarnos y vamos a mejorar nuestra calidad y nuestro estilo de vida. Hay que liberar las energías de pasajes bloqueados por hábitos desfasados. Entonces, a veces nos acomodamos a un sistema de vida que no nos permitimos desarrollarnos, no nos permitimos relajarnos y por ende vamos a tener esa monotonía que no nos lleva a ningún lugar. Por lo tanto, jugar es situarse fuera de la presión de determinados rutinarios, es lo que les vengo diciendo. A través que vamos empleando en nuestra vida el juego y la recreación, nos vamos a ir liberando de tensión, de estrés y de malos hábitos a través de las actividades lúdico-creativas. Hay que buscar una actividad que nos llame la atención, que nos permita invertir el tiempo que nos queda un poco de sobra para recrearnos y para sacarle provecho incluso. Los juegos pueden ser instrumentos de expresión y creatividad. A través del juego vamos a crear un ambiente familiar, un ambiente social, en el cual vamos a poder liberarnos completamente, en el cual vamos a poder estrechar lazos de amistad, en el cual vamos a poder ser creativos y vamos a poder tener un mejor estilo de vida. Y eso lo vamos a llamar libertad.
Entonces hay que tomar en cuenta eso, que a través del juego vamos a ir eliminando un montón de paradigmas, vamos a ir eliminando un montón de hábitos que no nos permiten desarrollarnos como personas y así vamos a incluso mejorar nuestra calidad de vida, nos vamos a sentir mejor y vamos a obtener el disfrute, que es lo que más se busca de acuerdo a esta temática del juego. Y pasando de lo adulto a lo joven, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué juega el niño y el joven? A veces como adultos nos permitimos hacer esta pregunta, a veces creemos de que los niños es jugar su vida. Entonces aquí vamos a ejemplificar un pequeño diagrama en el cual nos va a permitir entender un poco más acerca de este tema importante. Entonces, ¿por qué juega el niño? El juego relaciona todo lo que es la actividad motriz natural del niño. La necesidad básica de un niño o de unos jóvenes es moverse, es el movimiento. Entonces, cuando tiene una actividad motriz, él va a desempeñarse en la vida de una forma natural. Por eso es que se efectúan los movimientos, porque es una actividad natural. Entonces, a través del movimiento, el niño empieza a jugar y empieza a disfrutar su día a día. Es importante esto porque nos lleva a lo que es el empleo de energía desinteresada. Muchos de nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿de dónde sacará tanta energía este niño para solo pasar jugando? La respuesta es muy fácil. Tenemos que entender de que los niños tienen tanta energía que mediante la movilidad y a través de los juegos ellos se descargan. Y si mantenemos a un niño solo sentado, frustrado, entonces no va a ser un niño feliz y por ende vamos a frustrarlo. Es necesario que no solo emplee el movimiento, sino que también haga uso de su cerebro a través de las actividades cognitivo-motriz. ¿Qué significa eso? Que vamos a emplear lo que es la inteligencia. Entonces todos estos factores de una u otra forma van ayudando al crecimiento tanto físico como mental, ¿verdad? Del niño. Entonces todo esto lo que ocasiona el juego es que logra y pone a prueba sus facultades, porque aquí es donde el niño se va dando cuenta qué es lo que puede hacer, qué le dificulta más y para dónde puede él seguir un camino dependiendo de lo que le gusta más hacer. Es importante tomar en cuenta también que se ejercita mediante estar jugando. Entonces hay impulsos natos, que son por ejemplo caminar, correr, saltar. Todo este tipo de movimientos ya uno los aprende desde pequeños y a medida va creciendo, el niño va utilizándolos de una forma natural. Entonces, al mismo tiempo, hace ejercicio, sin darse cuenta, gasta más energía, pero es importante porque a él le permite estar activo. Es muy importante también porque permite distraerse, ¿sí? Y puede pasar más el tiempo. Entonces es un pasatiempo estar jugando, le permite distraerse y no andar pensando en cosas que no debe de pensar. Eso le aplica al niño a obtener juegos, a obtener beneficios que a la larga pues van a ir dándole un mayor aprendizaje. Y pues son actividades espontáneas. El juego para el niño es una actividad espontánea, es una actividad en la cual le permite relajarse y lo hace sin sentido, sin pensar. De repente un niño ya está jugando, entonces es importante tomar en cuenta todos estos aspectos y esta es la razón por la cual el niño y el joven juega. Espero que les haya quedado claro y vamos a seguir adelante con este tema que es muy importante y muy entretenido. Bien, continuando con el tema, vamos a dar paso a algunos conceptos básicos del juego. Entonces vamos a dar algunas definiciones. Tenemos que el juego es una pequeñez muy importante porque en todas las épocas, para grandes y chicos y en todos los pueblos, fue una de las fuentes de recuperación y alegría después del trabajo. Se le puede considerar una necesidad igual a la digestión o al pensamiento por esa causa. Se juega en todo el mundo. Esto lo dijo Goodmuth. Este señor pues estuvo en la época de 1700, entre 1759 y 1839. Fue considerado padre de la gimnasia pedagógica y él sistematiza lo que son los ejercicios. Su componente pedagógico tuvo poco éxito en Alemania por la influencia de Jan.
Él tuvo mayor influencia en los países nórdicos. Entonces este señor en aquella época plantea este ejemplo que es muy acertado. Importante darnos cuenta de que el jugar nos permite alejarnos un poco del trabajo y recuperarnos del diario vivir. También tenemos que la actividad realizada inconscientemente cuyos resultados trascienden. Este es otro concepto que nos está regalando John Dewey. Él fue un filósofo, psicólogo y pedagogo. Nació en Burlington en el año de 1859 y murió 93 años más tarde. Se graduó en la universidad en un doctorado de filosofía y ahí cita algunos libros. Él transformó la escuela tradicional en escuela laboratorio basándose en su ideología experimentalista. Entonces, vamos entrando en materia con otro concepto que él habla acerca de que son actividades que se realizan inconscientemente y que aparte esos resultados le permiten trascender al ser humano. Tenemos este otro concepto que es una acción o actividad voluntaria realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo y de la conciencia de ser otro modo que en la vida real el juego es el origen de la cultura. Este señor Johan Huizinga, este señor es un filósofo en el cual estuvo muy metido en el asunto de la recreación. Él habla mucho del recreo y les había mencionado acerca de su libro de Homo Ludens. Él pues nace en Holanda, en Groningen, y habla desde los tiempos de 1872. Entonces es importante conocer ciertos autores que nos permiten ahondar un poco más acerca de lo que es el juego. Recordarles que también hablamos de recreación y vamos a ir mencionando lo que es actividad física y deporte. Todo va relacionado a pesar de que tenemos divisiones ya establecidas y ya comprendidas. Muy bien, continuando con el tema y ya dejando un poquito atrás algunos conceptos básicos por autores importantes en la historia, vamos a dar paso a lo que es algunas recomendaciones metodológicas del juego. Tenemos que la nueva metodología recomienda que en el juego no debe hacer discriminación de aquellos que padecen deficiencias físicas y congénitas patológicas y emocionales, psíquicos o mentales. El juego es para todos, el juego es incluyente. Es importante darnos cuenta de que a través del juego nos permitiremos empatizar con personas que quizás tengan algún padecimiento físico, que pueda tener algún padecimiento psicológico. Entonces, a través del juego vamos a incluir a este tipo de personas, este tipo de poblaciones, para que ellos puedan sentirse bien y sentirse queridos y sentirse útiles. Siempre hay que tomar en cuenta de que hay organizaciones que tratan de acuerdo a cada patología, pero el juego en sí debemos verlo como una forma de inclusión social. El maestro debe estimular en todo momento a sus educandos para que ellos ayuden en la realización de actividades a los discapacitados y a través del método de ayuda mutua. Es lo que les vengo comentando acerca de lo que es la inclusión. Los que más pueden realizar una actividad deben ayudar a los que menos pueden. Entonces así van a irse uniendo esos lazos de cooperación y lazos de amistad. Al mismo tiempo van a aprender lo que son valores morales, van a aprender lo que es empatía y van a disfrutar tanto el ayudar como el recibir ayuda. Entonces esta situación incluyente es muy importante tomarla en cuenta para la aplicación de los juegos. Cuando el medio no lo permita, el profesor desarrollará actividades planeadas, o sea, en el aula. Hay que recordar que tenemos juegos a montones y podemos elegir mucha variedad. Si hay un clima en el cual no nos permite salir a la cancha o salir al campo, entonces nos permitiremos realizar actividades dentro del aula, que son un sinnúmero de actividades, juegos de mesa, juegos de rondas, cantos, etcétera. Podemos elegir lo que queramos. Después del ejercicio debe haber una relajación adecuada.
Siempre cuando estamos haciendo un juego en el cual la forma de jugar es muy cansada, muy agitada, entonces hay que llamar siempre a la calma, hay que llevarlos a una relajación en el cual nos permita que los chicos o las personas que están desarrollando las actividades de juego vuelvan a la calma. Es importante tomar en cuenta de que la hidratación, el descanso, las pausas de recuperación son importantes, porque no vamos a querer tener quizás un desmayo o un accidente. Entonces, para eso es este apartado. Después del ejercicio hay que llevarlos a la calma. Y por último, se recomienda intercalar juegos y hacer uso de implementos adicionales. Estos implementos adicionales pueden ser implementos de la naturaleza, por ejemplo, implementos también ya específicos para hacer determinados juegos como pelotas, lazos, aros, etcétera. Y con la naturaleza nos va a permitir involucrarnos con árboles, involucrarnos con piedras, suelo, tierra, etcétera. Entonces hay que variar, hay que intercalar estos juegos, no solo tenerlos en cemento, sino que también llevarlos a un poquito a la naturaleza. A continuación tenemos pasos para la enseñanza del juego. En primer lugar, la colocación rápido de los alumnos para la explicación a la iniciación. Es importante manejar el grupo y ubicarlos de la forma más rápida posible. Luego, la explicación debe ser breve y clara del juego. Si nos extendemos en una explicación, vamos a tender a que el grupo pierda lo que es la atención y no pueda seguir las instrucciones. Demostración por todo el grupo o en pequeños grupos mientras los otros observan. Es llamar e involucrar a pequeños grupos de jóvenes para que hagan una demostración de lo ya explicado. Hay que tener la oportunidad para que los estudiantes hagan preguntas después de la demostración. Es importante que si alguien no entendió la explicación, pues pueda aclarar sus dudas en este momento. Aclaración y nuevas explicaciones sobre aspectos más complejos del juego. Si el juego es un poco complicado, hay que tomarse su tiempo para poder dar esa explicación necesaria y pues que se lleve a cabo de una mejor forma posible. Finalización. Elogie el comportamiento y las actuaciones demostradas, así como también los esfuerzos de los menos hábiles. Es importante aplaudir, señalar si las cosas se hacen bien, pero también es importantísimo dar ánimos a los que no lograron llegar a ganar o a llegar a hacer un buen papel, para que no se desanimen y así puedan seguir teniendo esa autoestima alta, porque eso es lo que queremos lograr con el juego. El juego no es para competir, sí es para divertirse, entonces hay que enseñarles todo esto. Hay que mantenerse durante todo el juego el interés y el entusiasmo. Y antes de que esto pueda decaer, hay que suspenderlo. El juego llega a un tope de éxtasis, llega a un momento en el cual todo el mundo se está divirtiendo. No hay que permitir que esa alegría baje. Entonces, cuando ya se sienta que el juego va a decaer, entonces lo más recomendable es suspenderlo y hacer que los grupos vuelvan a la calma. Continuando con los pasos para enseñanza de los juegos, tenemos también que hay que enseñarles a saber respetar lo que son los jueces y los reglamentos y hay que acatar las decisiones de ellos, siempre y cuando el juego permita obtener lo que es un juez. Explique las reglas de seguridad para evitar accidentes. Es importante poder delimitar espacios para poder evitar cualquier accidente. No explique mientras no reinicie el silencio. Es importante tener la atención de todos. A veces los jóvenes se emocionan mucho porque van a jugar, entonces hay que esperar a que ellos vuelvan a la calma para seguir la explicación y dar inicio a la actividad. Adaptar y modificar los juegos según la edad de los niños. No vamos a poner a jugar a niños más grandes con otros niños más pequeños, porque definitivamente la desigualdad va a permitir una frustración en los más pequeños y los más grandes pueden golpear a los más pequeños también. Entonces tenemos que ver de acuerdo a los intereses, a la fuerza, a la habilidad, al tamaño, todo esto tenemos que saber organizarlo en un grupo. Trate siempre de mantener la atención del grupo, percatándose que siempre se ha visto por todos. Hay que darnos ese lugar donde todos nos puedan observar. Así nosotros podemos tener control absoluto del grupo y los niños o los jóvenes
que estén practicando las actividades se sientan más confiados y más complacidos con la actividad. Hay que aplicar ejercicios preliminares tales como carreras vigorosas. Hay que aplicar lo que son los estiramientos y un buen calentamiento. Si vamos a trabajar ejercicios de mucha movilidad, es importante que ellos corran antes para que puedan ir calentando sus músculos y así evitamos cualquier tipo de lesión. Hay que tener los límites definidos del área de juego y reglas específicas cuando se salga al campo. Es ubicar las reglas y saber dónde vamos a delimitar el juego, de dónde a dónde se va a jugar, qué espacio, en qué momento vamos a poder realizar este tipo de actividad y dónde, en la cancha o en el campo, ¿verdad? Hay que proveer actividades para que las señoritas jueguen con los varones, ¿sí? Y ellas se sientan bien. A veces a las señoritas no les gusta practicar deportes con los varones o practicar juegos con los varones porque sienten que se van a golpear, sienten que van a hacer las cosas mal. Entonces hay que proveer actividades en las cuales se puedan involucrar, en las cuales puedan ellas compartir y podamos llevar una clase unificada de varones y de niñas. Y por último, la evaluación del trabajo pudiese ser el más importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una observación fiel de lo que estamos haciendo, vamos a ir dándonos cuenta de que vamos a tener que estar pendientes de cada uno de los muchachos. Entonces, si alguien por casualidad no está participando en la actividad, se le invita a que participe por medio de un llamado de atención verbal en el cual ellos se van a ir sintiendo un poquito presionados a hacer la actividad y así nosotros trabajar de esa forma al evaluarlos. Ahora vamos a hablar respecto a los juegos como instrumento educativo. Nos vamos a ir dando cuenta de que desarrollan los sentidos. Los juegos nos permiten desarrollarnos tanto física como mentalmente y todos los sentidos. También contribuye a la aplicación de horizontes culturales. Nos permite ver más allá de lo que es un simple juego y nos permite involucrarnos en actividades que nos van a llevar a tomar caminos independientemente de lo que solo sea la parte de diversión, sino que también la parte del aprendizaje. Nos desarrolla el raciocinio y hacen reaccionar rápidamente al alumno. Entonces, mediante un juego, nosotros podemos llamar más rápido la atención de un estudiante. Entonces, es un llamado de atención fácil y divertido. También desarrollan las capacidades de expresión. Mediante el juego, incluso los niños o los jóvenes pierden la pena y se les facilita expresarse ante otras personas. Estimulan la convivencia, ubicarse con personas desconocidas y plantear juegos, practicar actividades de juego, les va a permitir desarrollarse y así sociabilizar un poco más. Elimina las barreras naturales que existen en un grupo. Cuando entramos a un juego de presentación, esto va a permitir que nos vayamos conociendo y nos va a permitir interrelacionarnos un poquito más, como lo hemos venido mencionando, y una cohesión de grupo. Y levantan el ánimo del grupo. Los juegos levantan el ánimo del grupo porque permiten sacarnos un poquito de la rutina. Es importante utilizar este instrumento para poder llevar una clase más amena y más divertido. Y el juego se puede aplicar en cualquier situación, en cualquier materia y en cualquier lugar. Solo es cuestión de ponernos un poquito creativos y poder desarrollar estas actividades como mejor nos parezcan. Ahora vamos a hacer mención nuevamente de las características que debe tener un instructor ya cuando vamos a aplicar un juego. Entonces, debe participar activamente en los juegos. Un instructor es importante de que se involucre con los juegos. Tampoco quiere decir que siempre va a pasar jugando, pero sí debe estar activo, debe estar demostrando, debe estar ayudando y debe estar pues dándole ánimo a los que están participando. Debe hacerlo con simpatía y comprensión, debe disculpar los errores. A veces un instructor da una mala explicación, entonces tiene que disculparse, tiene que ofrecer alguna disculpa. A veces por dar una explicación damos una mala referencia y eso nos permite quizás que no se nos entienda. Entonces es en el momento donde debemos de ofrecer disculpas y reactivar otra vez la explicación. Debe ayudar a orientar y estimular.
A veces hay niños que no les gusta hacer una actividad o que se sienten desmotivados. Entonces aquí donde el instructor debe apoyarle, debe ayudarle, debe darle ánimos para que pueda realizar este tipo de actividades. Ocupará un lugar en el grupo desde donde pueda ver a todos. Hay momentos que uno tiene que salir de la cancha, ubicarse en una posición estratégica para poder tener una observación total del grupo. Entonces esto es importante también. Cuando no se está participando, entonces se hace a un lugar donde se pueda dirigir mayor a verlos a todos. Debe planificar juegos que tengan relación con las actividades del día. Si el día número 1 vamos a ver lo que es algún condicionamiento físico, entonces vamos a introducir juegos relacionados con explosión física que nos permitan a nosotros como maestros darles a ellos un juego que involucre esa parte, esa área y esa zona en la que estamos viendo. Si vamos a jugar, por ejemplo, o estamos estudiando un deporte en específico, vamos a hacer actividades de juego predeportivas que nos van a permitir inducirnos al deporte. Y esto tiene que ser previamente planificado para que tenga éxito. A continuación tenemos los tipos de juegos y los vamos a mencionar. Tenemos lo que son los juegos pedagógicos, juegos activos, juegos reposados, juegos de campo y juegos tradicionales. Es importante darnos cuenta que los juegos pedagógicos son aquellos juegos que nos van a permitir inducir o introducir algún tema. Los juegos activos nos permiten movilizarnos mucho y hacer mucho uso de lo que son las capacidades de cuerpo, coordinativas, flexiones y todo lo que involucra el músculo y todo el movimiento. Los juegos reposados nos permiten hacer un juego donde el movimiento es más limitado. Juegos de presentación, juegos en papel, etcétera. Juegos de campo cuando nos permitimos salir al campo y utilizar lo que es la naturaleza. Y los juegos tradicionales, pues tenemos un sinnúmero de juegos tradicionales, el cual podemos aplicar. A veces están siendo un poco olvidados, pero es importante darlos a conocer para que podamos disfrutar de ellos. A continuación tenemos lo que es las descripciones del juego, las vamos a ir mencionando. El juego es autodeterminado, ¿por qué? Porque es un acto voluntario. El individuo decide con quién jugar, qué reglas tendrá el juego y cuánto tiempo. Entonces por eso es autodeterminado. El juego es integrado y ordenado porque siempre está fijado por un límite de tiempo y del espacio. Y está gobernado por reglas, por eso es integrado y ordenado. También tenemos que el juego es frívolo. Es una situación de lo real, aunque puede imitarla o contar con sus implicaciones dentro de una estructura. El juego jamás crea riqueza o mercadería. Entonces por eso es frívolo, es simplemente para el disfrute. El juego es distintivo, crea su propio mundo lúdico, su interacción tanto con la realidad como con la imaginación llena todo su ser mejor de lo que es. Entonces, por eso aprendemos a ser creativos, por eso aprendemos jugando, porque es distintivo. Entonces, a través del juego tenemos todo este tipo de enseñanzas. Entonces, estas son las descripciones del juego. Bueno, también hablaremos acerca de las teorías del juego. Tenemos varias teorías. Tenemos la teoría de la recreación, teoría de la energía, teoría de la sublimación, teoría de la imitación, teoría de la preparación para la vida. Vamos a ir explicando cada una de estas. La teoría de recreación, pues el hombre se relaciona con el trabajo. Hombre, trabajo. Entonces, a través del juego, el hombre adquiere lo que es una recuperación de energías y se prepara mejor para continuar trabajando. Entonces, la teoría de recreación le permite al hombre, después del trabajo, poder recuperarse a través del juego. Hombre y energía, dice, la energía que tiene el hombre es abundante, pero a través del juego tenemos una disminución de energía laboral. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de complementar estas energías, tanto para el trabajo como para lo que es el juego. Entonces ahí vamos a ir dando esta teoría de la energía que nos permite subdividir las energías que tenemos en el diario vivir. Teoría de la sublimación
El hombre está sujeto a presiones, está sujeto a restricciones, a frustraciones. Entonces el juego viene a ser lo que es un desahogo para todo este tipo de males. La teoría de imitación nos habla de que el hombre tiene un estilo de vida monótono. Entonces, a través del juego obtenemos una pausa de vida en la cual nos va a permitir salirnos un poquito de esa monotonía. Y la teoría de preparación para la vida, el juego prepara al niño para la vida real. A veces jugamos de lo que queremos ser en el futuro. Entonces eso nos permite tener fijados esos objetivos desde pequeño. Continuando con las teorías, tenemos la teoría de la restricción, tenemos la teoría de la dominación, teoría de la expresión del deseo y por último la teoría de los valores personales. En esto de la teoría de la restricción, el hombre por naturaleza es agresivo, ¿sí? Y el juego ayuda a disminuir esa agresión del hombre. A veces el hombre puede andar muy enojado, las personas podemos andar estresados, pero comenzamos a realizar una actividad, un juego, entonces nos permite disminuir esa agresión o dejarla en ese juego, la agresión, para permitirnos poder llevarnos a un relax después de tanto estrés. La teoría de la dominación, el hombre tiene el deseo de dominar a los demás. El juego permite dominar a los demás, pero con reglas. A veces hay gente que se hace cargo. Yo soy el capitán, yo soy el jefe del juego, entonces yo voy a dictar las reglas. Entonces siempre tenemos ese deseo de poder dominar un poco. Entonces hay gente que prefiere jugar dando las órdenes. Entonces aquí es donde aplica lo que es la teoría de la dominación. En la teoría de la expresión del deseo, el hombre tiene sueños a veces difíciles de materializar. El juego permite lograr los sueños. Por ejemplo, es lo que les mencioné, de que un hombre juega a lo que quizás no pudo ser o quisiera hacer más adelante. En esto puede entrar lo que es los videojuegos. A veces hay juegos que nos permiten jugar a las carreras de carros. Por ejemplo, quise ser piloto de carro, ¿verdad? Entonces ahí se involucra el juego. Entonces en ese momento vuela la imaginación y explota ese deseo que se tuvo. O en los niños en algún momento querer ser lo que quiero ser ahorita, lo que voy a jugar ahora. Entonces yo quiero ser futbolista, dice un niño. Entonces a medida va practicando, logra ese deseo, pero eso lo inició mediante la expresión del deseo. Y la teoría de los valores personales, el juego es una libre expresión de sí mismo en la persecución del ideal y siempre tiene una directa conexión con la realidad. Entonces, a través del juego podemos enseñar los valores morales, qué es bueno, qué es malo. Entonces, desde pequeño se va formando ese carácter y nos permite realizar este tipo de actuaciones para que en el futuro los jóvenes no vayan a ser unos tramposos, no vayan a ser personas que prefieren lo más fácil. Entonces, en esta teoría de valores morales nos permite esto. Bien, ya casi finalizando este tema del juego, vamos a hablar de las clases de juego. Y según Callans, tenemos el juego es estructurado y el juego es no estructurado. En el juego estructurado cuenta con pauta de organización para los participantes, también sanciones que obligan a la conducta correcta. Este juego estructurado nos permite llevar un reglamento y llevarlo a cabalidad. Entonces nos va a permitir tener sanciones si es que no cumplimos y pues el participante debe asumir las reglas que se les está dictando. Y lo no estructurado no tiene esos límites por cuanto su única organización descansa en la comprensión de los individuos que lo juegan. Este es un juego ya sin jueces. Es un juego libre que le permite a usted incluso saltarse un poquito las reglas y lo vamos a definir como un juego libre, recreativo, que le va a permitir disfrutar, relajarse un rato. Entonces estas son las dos clases de juego. Es estructurado y no estructurado. Bueno, y en conclusión, finalmente el juego es tanto una contienda por algo como la oportunidad para la representación de algo. Su función es encontrar en sí mismo una forma de conducta que permite satisfacer esos dos aspectos de las necesidades del hombre. En consecuencia debemos conjeturar que su función está en su finalidad, aun cuando ésta no se haya determinado o conocido así, como no es necesario comprender que el oxígeno es esencial para la vida humana a fin de participar en el proceso de respiración, tampoco es necesario comprender que el juego tiene un sentido para jugar. Entonces, jóvenes, es importante darnos cuenta
de que jugamos, hemos jugado, jugamos y jugaremos siempre, de una u otra forma. Entonces es importante conocer estos conceptos básicos. Espero que este capítulo les haya abierto un poquito la mente, espero que este capítulo les permita a ustedes conocer un poquito más acerca del juego y el sinnúmero de oportunidades que este nos presenta. Estamos a la orden y cualquier cosa nos seguimos viendo. Muchas gracias por su atención.